El episodio de hoy se llama Alimenta tu salud, calma tu dolor. Y para ello tenemos una experta en el tema, Marta Mármol, farmacéutica, nutricionista clínica y especializada en digestivo y en enfermedades autoinmunes. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues nada, estoy deseando saber todo lo que nos tienes que contar porque me parece un tema muy interesante. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí, me apetece muchísimo y creo que tenemos muchísimas cosas en común para compartir, así que lo que quieras. Genial. Pues mira, lo primero que creo que puede ser muy interesante es ver un poco qué relación hay entre la nutrición y la salud, que la verdad es que se habla mucho de ello y quizá pues sea un punto de partida interesante. Bueno, yo creo que la nutrición y la salud es que está unido por todos los lados, ¿no? Al final yo siempre digo que la nutrición es una herramienta, entonces la vamos a usar en función de lo que queramos obtener de ella. Y yo creo que por eso encontramos que cada persona habla de nutrición y cada uno nos da una cosa, ¿no? De aquí cada vez que, sobre todo en redes sociales ahora, cada uno opina una cosa y dice una cosa sobre la nutrición y ya la gente dice, no, es que ya no sé ni qué creer. Y al final esto es porque al final es una herramienta, entonces dependiendo cuál sea nuestro objetivo, que eso es lo importante, vamos a utilizarla de una manera u otra o vamos a enfocarla pues en función de lo que queramos. Y entonces es como, bueno, pues con una herramienta, una caja de herramientas y tú vas a coger el martillo en función de si quieres clavar un tornillo o lo que sea, ¿no? El destornillador si queremos desatornillar algo. Entonces, no podemos recomendar a todo el mundo lo mismo y por eso es muy importante individualizar. Así que hoy que vamos a hablar un poquito de a lo mejor de más enfocada al dolor, sí que podemos hacer alguna recomendación, pero bueno, mucho más allá de calorías o de macronutrientes, que es muchas veces de lo que se habla cuando hablamos de alimentación, ¿no? Cosas que prohibir. Para mí la alimentación es más qué nutrientes nos aporta y qué reacciones en nuestro cuerpo y qué señales químicas afectan y cómo mandan esas señales y cómo afectan a nuestra salud. Claro, yo le doy esa importancia porque yo me dedico a la nutrición clínica, ¿no? Pero a lo mejor una persona que se dedica a nutrición deportiva te cuenta otra cosa. Yo creo que está muy unido lo que es la nutrición y el dolor. Bueno, yo creo que es un arma muy poderosa y que cada vez se le está dando más importancia. Al respecto de lo que has dicho antes, de todo lo que se habla en redes sociales y bueno, y todas las cosas que leemos y que ya no sabemos si son verdad o si son mentiras, yo creo que en cada especialidad y hay como unos mitos o unas creencias que tenemos como muy arraigadas y que a fuerza de repetírnoslas como que creemos que es cierto. Incluso hay cosas como que van variando en el tiempo. ¿Cuáles son para ti esos mitos o esas creencias, leyendas urbanas que están como más arraigados y que realmente tienen poca base científica? Bueno, es que aquí hay muchísimos, pero yo creo que también, como todo mito, tiene como característica algo que tiene algo de verdad, ¿no? Que es por lo que nos engancha o por lo que nos parece lógico y sentido. Entonces, pues muchos de estos mitos, sobre todo, son hay que comer 5 veces al día, ¿no? O comer cada tantas horas. Esto, yo creo que nuestra generación ha crecido con esto y al final, pues no necesitamos estar comiendo todo el rato. De hecho, en principio, para la mayoría de las personas es importante dejar espacio entre comidas, que nuestro sistema digestivo descanse, que nuestro sistema digestivo se limpie. Por esos movimientos de cuando nos suena la tripa, es lo que se llama el complejo motor migratorio, que es lo que van, pues son esos movimientos de como si fuésemos arrastrando la pasta de dientes para limpiarlo de atrás, pues se va limpiando pues de todas esas bacterias que han sobrecrecido cuando hemos comido o de restos de comida que han ido quedando. Entonces, bueno, pues y luego además pues el sistema digestivo está muy unido con el sistema inmune y cada vez que comemos se produce una pequeña inflamación que va a hacer que el sistema inmune pues detecte si tenemos que atacar a algo, si hay algo que hemos comido que está en mal estado o que debemos atacarlo, ¿no? Entonces, cada vez que comemos hay una pequeña inflamación fisiológica que es buena, pero que claro, si estamos todo el rato comiendo, picoteando o comiendo cada 2-3 horas, como nos decían antes, pues estamos todo el rato manteniendo esa pequeña inflamación, ¿no? Y como os decía antes, no haciendo esa limpieza. Esa es de las más típicas. ¿Qué más mitos hay? Bueno, hay muchos mitos sobre, por ejemplo, que necesitamos algunos alimentos, casi ningún alimento lo necesitamos como tal.
Esto es muy típico también con los lácteos, que necesitamos consumir lácteos para obtener el calcio. Y no es verdad, hay muchísimas fuentes de calcio que no son la leche. Pues, por ejemplo, las verduras de hoja verde, las almendras, la espina de las sardinas, que al final es como comernos el hueso de la sardina, ¿no? Pues es muy rico en calcio. Algunas semillas, por ejemplo, las de sésamo, ya pues, sobre todo en pasta, en la pasta de tahini, que es la típica que viene en el hummus, por ejemplo. Bueno, todos estos son fuentes de calcio y con una alimentación variada no necesitamos consumir calcio. Que luego queremos, perdón, lácteos. Que luego queremos consumir lácteos, perfecto, pero no es algo que sea obligatorio, ¿no? Más mitos, estoy tirando un poco de memoria, así que si se te ocurre alguno que lo veas evidente y que se me está olvidando, bueno, por supuesto las grasas, que en inflamación hablaremos mucho de grasas y siempre, bueno, hemos tenido como diferentes épocas, ¿no? Como has dicho tú, va un poco por modas, entonces los años 50, 60, 70 fueron de grasas a tope, ¿no? Cuando estaban descubriendo o intentando encontrar la razón de por la que pues en Estados Unidos de repente había una gran cantidad de gente con obesidad o con sobrepeso o problemas metabólicos, era como, ¿qué está pasando aquí? ¿A quién echamos la culpa? Entonces se les echó la culpa a las grasas. Y como te decía, todo mito tiene algo de verdad, y es que las grasas tienen más kilocalorías por gramo que pues una proteína o que un carbohidrato. Tienen 9 kilocalorías por gramo. Entonces, pues ya está. Culpables directas, ¿no? Claro. Si la misma cantidad tiene más calorías, engorda más, ya está. Entonces empezó a haber muchísimos productos que a día de hoy sigue habiendo light, que son bajos en grasa, ¿no? Estos que son, y además, muy enfocados para mujeres, muy rositas en el marketing o cosas así, cuando en realidad la grasa de buena calidad, como evidentemente, es súper necesaria para bajar la inflamación, para la generación de hormonas sexuales, bueno, para todo, para dar palatabilidad a los alimentos tan ricas. O sea, un poco... Sí, eso es cierto. Con respecto a eso, es verdad que las grasas se han demonizado y yo, por ejemplo, tengo pacientes pues que tienen problemas de, pues eso, de obesidad o que tienen inflamación y entonces están obsesionados con el tema de las grasas, ¿no? Hipolipemiantes, fármacos para bajar la grasa en sangre, pero no atienden a otro tipo de alimentos que a lo mejor son un poco más incluso dañinos que no nos damos cuenta. En ese sentido, hay alimentos, igual que como con los mitos, que pensamos que son buenos y que realmente no son tan buenos. Y hay alimentos que deberían estar ahí porque son los que nos ayudan realmente. Ha hablado un poco de las grasas. Realmente, ¿cuáles son esos aliados de nuestra alimentación o que nos pueden ayudar en nuestra salud? Respecto a todo, ¿no? No solo a grasas. Sí, yo creo que respecto a todo, sí. Vale, como te decía, no hay ninguno que sea 100% que tengamos que comer. Vamos a hablar de grupos y dentro de ese grupo que cada uno elija lo que más le guste y todo. Por supuesto, tenemos que meter alimentos ricos en fibra, ya sean frutas, verduras, legumbres, pero sobre todo esta parte de frutas, verduras, debería ser más verduras, vegetales, etcétera, debería ser una gran parte de nuestra alimentación. Porque dan de comer a nuestras bacterias intestinales, de las que hablaremos luego, y las que cada vez sabemos más la importancia que tienen en la salud en general. Entonces son esos prebióticos, es decir, comida de nuestras, digo bacterias, pero en realidad son microorganismos, ¿vale? Porque no solo hay bacterias. Y la fruta de la misma manera, ¿vale? No en la misma cantidad, más verduras, pero bueno. Después también vamos a tener que meter dentro de estas frutas y verduras alimentos muy ricos en antioxidantes, es decir, por ejemplo, los arándanos, la granada, los frutos rojos, son muy ricos en antioxidantes que van a ser fundamentales porque en nuestro proceso de vida vamos generando oxidación. Entonces, todo aquello que nos vaya a ayudar a reducir esos radicales libres que se producen, perfecto. Después, metiendo grupos grandes, necesitamos proteínas, ya sean de origen animal, ya sean de origen vegetal. Pero necesitamos una cantidad de proteínas suficiente al día. Para calcular la cantidad de proteínas, se calcula más o menos sobre el peso de cada uno, ¿vale? Y si hay un poco de exceso de peso, sobre el peso más o menos en el que deberíamos estar. Y se calcula, aquí hay muchos factores, entre 0,8 gramos por kilo de peso
aunque 0,8 es una cantidad muy, muy, muy baja, ¿vale? O sea, ese es el mínimo, muy, muy mínimo. Pero, por ejemplo, para una persona con enfermedad renal, o sea, ahí nos moveríamos. Pero en personas en general, mínimo que estemos en 1,2, 1,5 hasta 2 gramos de proteína por kilo de peso, ¿vale? Esto lo digo porque una gran mayoría de personas no llega a esta cantidad de proteínas en el día. Y sobre todo las mujeres. Es algo muy común. No se llega, entonces hay que hacer lo posible para llegar. Y muchas veces no se llega porque hacemos comidas muy poco nutritivas. A veces hacemos desayunos muy pobres en nutrientes. Entonces no se llega. Entonces eso, ya llevamos fibras, llevamos proteínas, por supuesto, grasas de buena calidad, ya sea aceite de oliva virgen extra, ya sea aceite de coco, que prensado en frío, aguacate, frutos secos, pescados azules y grasa que, por ejemplo, tienen otros alimentos como pueden ser los huevos, por ejemplo, ¿vale? Y luego, por último, alimentos ricos en hidratos de carbono. Dentro de este grupo, que siempre hay como mucha, un poquito de controversia, yo intento priorizar, primero, abrir el abanico. Es decir, tenemos muchos alimentos ricos en hidratos de carbono de los cuales podemos ir modificando y alternando. No tenemos que basar toda nuestra alimentación en trigo, que es lo que suele ocurrir, porque el trigo es muy rico en gluten y es muy inflamatorio, aparte de muchas más cosas que tiene. Entonces, si abrimos el abanico dentro de alimentos, dentro de cereales que tienen gluten, hay más con menos gluten, como por ejemplo la espelta, el centeno, pero luego tenemos muchos alimentos muy diversos, como puede ser el arroz, como puede ser el maíz, y aquí estamos en cereales, que yo intento reducirlos un poquito. Pero los intento reducir no porque estén mal, sino porque, como te digo, si abrimos el abanico, de repente vemos que tenemos muchos tubérculos. Patata, boniato, yuca. Luego ya en Latinoamérica tienen 1000 tipos más, pero aquí con estos tenemos pseudocereales, como pueden ser el trigo sarraceno, la quinoa, el mijo. Tenemos las legumbres, que las hemos mencionado antes, como proteína, pero también las metemos como fuente de hidrato de carbono. Entonces, de repente tenemos muchos alimentos ricos en hidratos de carbono que nos van a dar energía y les vamos a meter en función de lo que gastemos, ¿no? Como la cantidad de gasolina que tú le echas al coche, le echas en función de lo que vas gastando. Pues igual, si tenemos una vida muy activa y con mucho ejercicio, pues tendremos que meter una gran cantidad de hidratos de carbono. Y si tenemos una vida más sedentaria y pues que a lo mejor nos pasamos todo el día sentados y no hacemos deporte, pues a lo mejor tenemos que adaptar esa cantidad de hidratos a un poquito menos. ¿Vale? Yo creo que aquí he visto, como veis, es que al final hay que meter de todo. Pero dentro de esas opciones, elegir en función de lo que necesites las mejores opciones o por lo menos diversificar. Estaba yo calculando, ¿no? Porque claro, todos tenemos que cuidar nuestra salud. Estaba mirando lo del tema de la proteína, que he dicho que normalmente comemos poca. Yo estoy calculando en un peso medio, por ejemplo, alrededor de 70 kilos, 2 gramos por 70 kilos serían 140 gramos, si no me equivoco. Sí. Lo veo como un filete pequeño. Yo claro, juraría que como mucho más que eso. Claro, porque estás calculando que un filete son, o sea, 100 gramos de filete de pollo no son 100 gramos de proteína. Ah, ok. Claro. Ese es el error clásico, ¿eh? 100 gramos de filete de pollo tienen como, no me lo sé de memoria, pero como unos 26 gramos de proteína, ¿vale? O 27. Entonces, cada alimento tiene una cantidad, es una fuente de proteínas. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la quinoa, también tiene algo de proteínas, pues ¿cuánto tiene? ¿Vale? Pero no, casi ningún alimento real tiene un 100% de proteína. Ok, vale, entonces, perfecto. Sí, no es un filete de pollo, sino que para llegar a 140 gramos, pues imagínate, si con un filete con 100 gramos te estás metiendo 20, pues... Sí, pues entonces vamos... En el día hay que meter unos cuantos más. Has hablado también, pues eso, de determinados grupos de alimentos y supongo que en cada grupo de alimentos están los buenos, muy buenos o muy malos, ¿no? O menos buenos. Claro, efectivamente, menos buenos, porque lo de malo y no malo tampoco a lo mejor es correcto. Pero... Sobre todo porque quien escucha, muchas veces, o sea, hay mucha gente con problemas en la alimentación y mucha gente que coge, o sea, yo creo que tenemos que tener cuidado al divulgar esto, sobre todo en nutrición, claro, no sabemos quién nos escucha. Y los mensajes de buenos, no buenos, sí, no, muy dicotómicos,
normalmente limitan y no suelen acabar bien. Entonces, yo intento siempre hablar de priorizar, de aumentar, de abrir y evitar. Y en algún caso, evidentemente, hay que prohibir. Pues a un celíaco no le puedo decir prioriza, le tengo que decir no puedes comer gluten. Pero bueno, en general, vamos a priorizar o disminuir. En el caso de estos pacientes que yo suelo tener, que son pacientes pues, que tienen un grado de inflamación crónico, ¿qué alimentos deberían priorizar y cuáles serían aquellos que deberían evitar para sentirse mejor? Claro, si hablamos solo de inflamación sin problema digestivo, ¿vale? Porque luego ya si nos metemos en la inflamación con problemas digestivos que son muy habituales, mucho, pues ahí habría que tratar un poco digestivo para poder tolerar muchos de los alimentos que hemos dicho, como verduras, frutas, legumbres, que a lo mejor te digo que son buenísimos y hay alguien escuchando diciendo, pues a mí fatal. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que solucionar ese problema, ese intestino, por así decirlo, pero en el caso de que estuviese ya ese intestino solucionado, todo tipo de verduras, de frutas, de legumbres, y luego sí que priorizar grasas saludables como las que hemos mencionado, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, aceite de coco, evitar, que a lo mejor son los que no hemos mencionado antes, sobre todo aceites refinados. ¿Cuáles son los refinados? Normalmente los que encontramos en productos. O el aceite de girasol, que mucha gente lo sigue teniendo en casa para algunas cosas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los refinados? Aceite de girasol, de palma, de algodón, el aceite de oliva, que no sea virgen extra, que esto a veces la gente no lo sabe, al final no deja de ser un refinado. El aceite de coco, si lo encontramos en productos, suele ser un refinado que a veces genera controversia. En cambio, el aceite de coco, si lo compramos prensado en frío, es de buena calidad, ¿vale? Pero si, por ejemplo, lo encontramos en unas galletas, es aceite refinado, ¿vale? Nadie se va a gastar ese dinero en ponerlo en un producto. Y luego, dentro de los hidratos de carbono, también priorizaría mucho más pseudo cereales como la quinoa, el trigo sarraceno o los tubérculos como la patata, el boniato, la yuca, frente a cereales, ¿vale? Tanto trigo, espelta, tal, como arroz y maíz, ¿vale? No quiere decir prohibirlos, pero quiere decir de repente, pues eso, ampliar tanto el abanico que las veces que tomes arroz no sean todos los días en tu alimentación, sino más puntual porque de repente tenemos muchas más opciones, ¿vale? O panes, pues encontrar panes de trigo sarraceno que sean de buena calidad o de espelta de una buena fermentación. Esto va pues a depender un poco en función del perfil que nos encontremos o de la situación, pero bueno. Y proteínas, que no me las he saltado y te las voy a decir. Proteínas, yo aquí siempre digo, todo lo que tú sepas reconocer la parte del animal, ¿vale? Es decir, para evitar esos procesados. Entonces, yo no soy de quitar carne, pero sí que de priorizar carne de calidad. Es decir, no podemos... Claro, la mayoría de los estudios que hay se hacen con carnes procesadas frente a la carne. Entonces, claro, evidentemente no va a ser lo mismo una salchicha Frankfurt que un filete de ternera de una vaca de pasto, ¿vale? No podemos extrapolar unos datos con otros. Entonces, sí que lo nuevo, abrimos el abanico, entonces tenemos tantas fuentes de proteína que la ternera o la carne roja que consumamos, que se consuma de una buena calidad. Pues que sea de pasto, ecológica, si puede ser. Porque es más cara, pero como va a ser más puntual, pues a lo mejor no hay tanta, no se nota tanto. Entonces, proteína vamos a tener tanto carnes de calidad, pollo, pavo, huevos, intentar que los huevos sean ecológicos, que sean en el huevo, en la cáscara, nos viene un código. Entonces, el código empieza por un número. Ese número nos va a indicar la forma de cría del animal, de la gallina. Entonces, que sea o 0 o que sea 1, ¿vale? Que son ecológicos, bueno, por lo menos han estado en el suelo. Había una normativa de que los iban a quitar en 2023, estamos a 2025, y yo me sigo encontrando en todos los supermercados huevos con el 2 o el 3. Esos no, evitadlos, porque... Y luego todos los pescados. Y dentro de los pescados tenemos los pescados azules, que son los más grasos. El atún, el salmón, la sardina, la caballa. Vamos a priorizar dentro de esos los más pequeñitos,
porque al ser pescados azules van acumulando mercurio. Y como no tenemos los océanos, esto es un asco, pues están llenos de mercurio y por la cadena trófica, como se van comiendo a los peces pequeñitos, se va acumulando más ese mercurio. Entonces, en los pescados muy grandes, pues sobre todo atún, emperador, cazón, tienen más mercurio. Entonces, puedes priorizar sardinas, boquerones, anchoas, caballa, ¿vale? Ujú. Y creo que he dicho todos, más o menos. Qué interesante, la verdad. Con lo que me cuentas, también un poco viendo cómo va comiendo la gente, que la gente lo que intenta, pues eso, la verdad es que la gente intenta comer sano. Hay veces que desconoce que está comiendo de una determinada manera u otra. Es verdad que hemos pasado de todo lo que es bollería industrial para desayunar, hemos pasado a tomar, lo normal es que como sano, ¿no? Entonces desayuno pan con tomate. ¿Qué te merece ese desayuno? Pues que es muy poco nutritivo. Yo al final siempre cuando digo a mis pacientes es que cuando miren su plato vean nutrientes. Entonces, el pan o pan con aceite, que es muy típico, ¿no? Pan con aceite o pan con tomate. Mm. Pues está aportando hidratos de carbono. Si el pan es de buena calidad, aún, normalmente la gran mayoría son panes que no son de muy buena calidad, pero no estamos metiendo nada más al cuerpo. Ahí necesitamos una grasa de calidad, si es con aceite bien, pero un aguacate, y nos falta proteína. Si ya te he dicho antes que normalmente la proteína está baja, si encima una de nuestras comidas está a cero de proteína, va a ser más complicado meter una gran cantidad de proteína en la comida y en la cena para que lleguemos. Pero además, al ser tan poco nutritivo, al ser tan poco, ya no nutritivo, sino también poco saciante, porque el pan, a lo mejor en el momento sí que te quedas llena, satisfecha, pero si a las pocas horas tienes hambre, es que el desayuno no ha sido saciante y la proteína es el macronutriente que más nos sacia. Y luego la grasa, ¿vale? Y la combinación sería perfecta. Entonces, si a esa tostada, por ejemplo, le ponemos un revuelto de huevos o algo de proteína, pues estaría mucho mejor, ¿vale? Y mejor, te vas a encontrar mejor. Esto me pasa mucho con pacientes que, la cultura, lo que tú dices, venimos de comer bollería, hay gente que me dice, no me voy a hacer unos huevos revueltos por la mañana ni loca. O sea, que yo lo puedo entender, ¿eh? Porque claro, no es lo mismo quien a lo mejor desayuna tranquilamente en casa a las 10 de la mañana, que te haces unos huevos revueltos perfecto, o quien se levanta a las 7 de la mañana que dices, ni loca. Pero bueno, hay más opciones. Pero esto me pasa con algunas personas que lo han probado, que a lo mejor se van de vacaciones en un hotel y prueban los huevos porque están ahí. Estoy saciada todo el día, qué bien. Y ahí dicen, vale, me has convencido. Efectivamente. Sí. Son cambios de rutinas y de cosas que tenemos arraigadas, ¿verdad? Y hablando de lo que decíamos antes de los mitos, hay otro mito que, bueno, que a lo mejor yo también estoy equivocada, que decían antes que no se podían tomar más de 2 o 3 huevos a la semana. ¿Qué sabes de todo eso y qué nos puedes decir? Pues mira, estamos en pleno momento de debate de esto porque está como reavivándose este debate. Hasta hace poco estábamos todos de acuerdo en que no había... Lo de los huevos se decía por el colesterol. Es verdad que el colesterol, tenemos que entender qué es el colesterol. O sea, el colesterol lo que medimos en analítica son las lipoproteínas, que son esas proteínas que transportan el colesterol en la sangre, porque al ser una grasa no se transporta en sangre directamente, necesitamos como ese transportador. Entonces, la dieta directamente no afecta tanto, o sea, la dieta, o sea, me refiero, el consumo de colesterol dietético no afecta tanto a los niveles de colesterol en sangre. De hecho, es que el colesterol, si no lo consumimos, se produce, nuestro hígado produce colesterol. O sea, los veganos no consumen nada animal, no consumen colesterol y tienen colesterol en sangre. O sea, son cosas distintas, ¿no? Entonces, hasta hace poco se decía, los huevos no afectan, el consumo de huevos no afecta a los niveles de LDL en sangre. Ahora hay estudios que ven que sí, que un consumo de huevos aumenta el LDL. Pero claro, aumentar el LDL tampoco nos habla de aumentar riesgo cardiovascular. Entonces aquí estamos en un gran debate. Yo me mantengo firme de momento a decir, a 2025, que el consumo de huevos 2, 3 diarios en una persona sana no hay problema, siempre y cuando no desplace el consumo de otros alimentos. Es decir, si tú por comer huevo dejas de comer pescado, carne, legumbres, ahí sí que me parece un problema. Pero si tú desayunas 2 huevos por la mañana en revuelto todos los días y luego en el resto de comidas haces otras cosas,
para mí no hay ningún tipo de problema, y mi experiencia con mis pacientes y en revisando analíticas, etcétera, no. De hecho, bajamos colesterol muchas veces comiendo huevo porque a lo mejor el aumento de esas lipoproteínas en sangre lo está provocando más un exceso de azúcar, por ejemplo. ¿Vale? Interesante. Está muy en habla, está haciendo muchos estudios ahora y hay como esa división que siempre producen las redes de pues yo me como 10 huevos y el otro. Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra, vamos a quedarnos en el término medio y de momento un huevo de calidad nos aporta muchos nutrientes. A mí que me encanta. Hablando de nutrientes, es verdad que no todo el mundo pues, puede comer de la misma manera o tiene problemas absortivos o tiene algún tipo de patología. Me gustaría saber tu opinión sobre cuáles son los nutrientes que realmente no nos deben faltar y qué ocurre si esos nutrientes faltan. Vale. A ver, por nutrientes que no pueden faltar hay muchos, pero podemos hablar a lo mejor de los más deficitarios y que son esos los que más podemos estar ahí mirando en analítica o cosas que suelen fallar cuando hay estos problemas sobre todo digestivos. De los más típicos es el hierro, ¿vale? Es anemia que mucha gente tiene, que puede ser por diferentes causas. Al final no tenemos, a no ser que tengamos una hemorragia, el hierro no se expulsa. En las mujeres sí, en las mujeres menstruando eliminamos hierro todos los meses. Entonces la cantidad que tenemos que reponer no es mucha, pero ocurren diferentes situaciones en las que no vamos a absorber bien. Primero cuando tenemos problemas digestivos, ¿vale? Por varias razones. Primero, porque si no tenemos ácido suficiente en el estómago, que es muy común, no se va a absorber ese hierro. Si encima estamos con un tratamiento de cualquier inhibidor de la bomba de protones, un omeprazol, esomeprazol, famotidina, lo que sea, no se va a absorber bien el hierro. Entonces tenemos que tener en cuenta para ir bicheando. Después, en una analítica, bueno, más razones, espera, antes de eso. Más razones por las que no se absorbe el hierro cuando tenemos una infección. Cuando tenemos una infección, una de las cosas que hace el sistema inmune es atacar ese patógeno y mientras tanto liberan la hepcidina, que lo que hace es inhibir esa absorción de hierro para que ese hierro no lo aprovechen los patógenos que estén, ya sea una bacteria, ya sea un virus, ya sea lo que sea. Entonces, una anemia constante nos puede también alertar de una infección ahí mantenida en el tiempo. Después, lo que te decía, en la analítica no nos podemos basar solo en el hierro en sangre o en la hemoglobina. Tenemos que ver cómo está la ferritina, la transferrina, es decir, tenemos que hacer un análisis completo para entender un poco qué está pasando, porque a lo mejor tenemos un hierro en sangre muy bajo y pensamos que tenemos un déficit de hierro y es que está todo guardado en esos depósitos por lo que te decía ahora, ¿no? Por una infección. Lo que hace el cuerpo es rápidamente, yo lo comparo siempre con el dinero en efectivo, ¿no? O dinero en el banco. Entonces, si tú te vas a una zona peligrosa, te vas de viaje y te metes en México DF, dices, no voy a llevar aquí nada de efectivo por si acaso me roban. Lo voy a guardar todo y lo llevo todo está en mi cuenta, ¿no? En la tarjeta. Entonces, si alguien me ve y llevo €1 suelto, me dicen, está pobre. Pero en realidad estoy forrada, ¿no? En el banco, ¿vale? Pues eso puede pasar, que veamos en una analítica el hierro en sangre muy bajito y en cambio de ferritina ese está arriba. Pues entonces, vale. ¿Qué está pasando? ¿En qué situación está esta persona para tener este hierro tan bajito? Entonces, bueno, por supuesto, en celiaquías. De hecho, uno de los síntomas más llamativos es persona que te viene con una anemia desde siempre. Anemias mantenidas en el tiempo nos tiene que alertar de una posible celiaquía y que esas vellosidades del intestino delgado estén dañadas y no esté haciendo que se absorba bien el hierro, ¿vale? Yo creo que he dicho todas las razones, pero bueno, por supuesto, menstruaciones muy abundantes es causa de un déficit de hierro y que se nota. Entonces, lo podemos notar en fatiga, en debilidad, en falta de concentración. No hace falta que sea tampoco un cansancio súper mantenido y es una de las cosas que mido en sangre siempre, ¿vale? O sea, pero como te decía, importantísimo medir todos los parámetros. Y luego en alimentación tenemos diferentes tipos de hierro. El hierro que pertenece a de los alimentos de origen animal, que es el hierro hemo, que se va a absorber mejor.
pues que lo tenemos en la carne, en mariscos, en las vísceras. De hecho, pues el hígado, por ejemplo, es una muy buena fuente de hierro. Y luego también tenemos el hierro no hemo, que es el que viene en los alimentos de origen vegetal, como pueden ser las lentejas, las legumbres, los frutos secos, las semillas. Y es muy importante que este necesita vitamina C, que en realidad es un ácido, para absorberse. Y por eso es tan importante el ácido del estómago. ¿Vale? ¿Te digo más nutrientes? ¿Cuál considerarías que también son importantes, bastante importantes para nuestra salud? B12, fundamental. Y además la B12, según las guías clínicas, muchas veces en las analíticas no nos aparecen. Porque cuando ya considera que tienes bien una cosa, creo que es la hemoglobina, ¿no? Si la hemoglobina está bien, dicen, pues la B12 no hace falta. Y es esencial para la función neurológica, para la formación de los glóbulos rojos y está muy relacionada con problemas digestivos. Y bueno, su cansancio es que se muestra cansancio extremo, problemas de memoria, neblina mental, debilidad en las piernas, bueno, en extremidades. Entonces, la B12, si tenemos también un problema de estómago, no tenemos ácido suficiente, una gastritis, el factor intrínseco, que es el que se va a producir en el estómago, es el que acompaña a la vitamina B12 hasta el duodeno, que es donde se va a absorber. Entonces, si tenemos cualquier problema de estómago, os repito, estamos con un inhibidor de la bomba de protones, hay que vigilar cómo están esa B12. Y si es necesario, porque a lo mejor estamos con ese tratamiento, hacer una suplementación pinchada, ¿vale? Porque claro, si nos vamos vía oral estamos en el mismo problema. Y luego, por supuesto, destacar que personas que tengan una alimentación vegetariana o vegana es fundamental que se la suplementen. No hace falta que lleguen a tener unos niveles bajos para empezar a suplementar, no. Si tienes una alimentación vegetariana o vegana, o diaria o semanal, hay que tomarla, esa sí que se puede oral. En principio, si no hay problemas digestivos, oral. Importantísimo medirla, ¿vale? Luego, es muy importante que no solo los rangos de normalidad que nos dan los análisis no son los rangos funcionales. Es decir, una vitamina B12 en 400 te la van a dar como buena, pero no es óptimo. Si fuese para mí, yo querría tenerla un poquito más alta, ¿vale? Igual que con la ferritina, no hemos hablado antes de la ferritina, que son esos depósitos, que los rangos de normalidad, voy a tirar de memoria, son como de 9 a 220. Pues evidentemente quien esté en 10, que esté dentro de los rangos y no nos aparezca el asterisco, a mí me gustaría tenerlas más, ¿vale? Entonces, que no leamos las analíticas con asteriscos, eso es importante. Eso es súper importante, sí. Sí, entonces, hierro y B12 fundamentales y ya te digo, con problemas digestivos yo los miro con lupa. Y de la mano un poquito de la B12 vamos a tener también en cuenta el ácido fólico, ¿vale? La B9, que van muchas veces de la mano y que mucha gente tiene un gen que activa la activación del ácido fólico, es un gen de la metilación, muchísima gente lo tiene disminuido. O sea, más que disminuido es que tiene una versión lenta. Entonces, la conversión de este ácido fólico a un metilfolato, que es la activación, es muy lento. Entonces, sobre todo en procesos, por ejemplo, de embarazo, que siempre nos dan el ácido fólico, el Acfol, lo ideal sería dar un metilfolato, ¿vale? ¿Por qué no se hace? Pues porque no se actualizan las guías clínicas. En Italia, por ejemplo, el mismo laboratorio que produce aquí el Acfol, a Italia les producen metilfolato. Es fuerte. Pero aquí, como no lo activan, dicen, pues mira, nos sale más barato y todos contentos. ¿Vale? Después, en dolor crónico, importantísimo el magnesio. El magnesio es uno de los nutrientes que más deficitarios están a día de hoy, por varias razones. Primero, porque los campos, o sea, las tierras de cultivo cada vez son más pobres en magnesio, por los tratamientos que tienen, por los fertilizantes y por también el ritmo de cosechas que llevamos a día de hoy. Cuanto más podemos producir, mejor. Entonces, esos suelos han empobrecido muchísimo. Además, tenemos situaciones en las que gastamos más magnesio. Por ejemplo, el estrés. O sea, el estrés a día de hoy es una fuente, la cantidad de tóxicos a las que estamos expuestos hace que gastemos más magnesio. Entonces, si metemos menos y gastamos más,
pues la gran mayoría tiene un déficit. Problema que no lo podemos medir bien, ¿vale? La medición del magnesio en sangre es casi absurda, o sea, sobre todo eso tenerlo en cuenta porque hay gente que mide el magnesio en analítica y sale bien. Y es que la cantidad, el 1% del magnesio se encuentra en la sangre. El resto se va a encontrar en los huesos, en los músculos, en los tejidos, y van a ser estos los que se encarguen de mantener los niveles de magnesio en el suero constante, a costa a lo mejor de perderlos en otro sitio. Entonces, si queremos estimar un poquito cómo está el magnesio, podemos hacer una prueba de magnesio en glóbulos rojos, que es el magnesio eritrocitario, ¿vale? Que nos va a dar un poquito una estimación de cómo está ese magnesio ahí. Aunque no es 100% fiable, desde luego más que en sangre lo es. Y luego también hay una prueba que es como la carga de magnesio, que te dan no la he hecho nunca, ni la he visto nunca. Esto lo he estudiado, pero no sé cómo se hace, no sé si lo habrás hecho tú alguna vez. Que es la carga de magnesio, que te dan una cantidad y luego miden la que has expulsado en orina para ver como con cuánto has quedado tú. ¿Vale? Yo no sé si se hace, se hacía o se hace en investigación, no tengo ni idea. Pero bueno, que la tengamos en cuenta. Y para mí, bueno, y el omega 3, me iba a saltar el omega 3. El omega 3 es fundamental en la inflamación, ¿vale? Los omegas en general participan en la respuesta inflamatoria. Entonces, siempre que hay un daño en un tejido va a haber una inflamación y es buena. Y esa inflamación van a participar los omega 6 sobre todo. Van a generar esa inflamación, va a hacer que la sangre vaya a esa zona, las células que van a reparar ese tejido vayan a esa zona y es fundamental, pero necesitamos resolver esa inflamación y para eso necesitamos omega 3. El problema a día de hoy es que el omega 6 y el omega 3 lo tenemos que obtener con la alimentación, son ácidos grasos esenciales, pero están muy desequilibrados. Nuestra alimentación es muy, muy rica en omega 6 por los aceites vegetales que hemos dicho antes y muy pobre o muy poca cantidad de omega 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que está la balanza desequilibrada, entonces hay una tendencia hacia la inflamación. En un proceso de intentar mejorar la inflamación, no solo tenemos que aportar omega 3 con la alimentación, pues en el pescado azul, como os decía antes, en el tamaño pequeño, sardinas, caballa y de fuentes vegetales, semillas de chía, en lino, en nueces, sino que por supuesto tenemos que bajar el consumo, reducir el consumo de omega 6. ¿Vale? De esto hay muchos test, ahora también con todo esto de inflamación han salido muchos test para valorar cómo es nuestro perfil de ácidos grasos. Yo la verdad es que no lo mando porque sé cómo va a salir. Desequilibrado en todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que es mucho mejor gastarnos el dinero en un buen suplemento de omega 3, que es necesario que, como hemos visto que el pescado azul tiene mercurio, pues es necesario que los suplementos de omega 3 que nos tomemos tengan un sello, que es el sello IFOS, que nos garantice que no tiene mercurio, ¿vale? O sea, es mejor que no os toméis un suplemento de omega 3 barato, de Mercadona. Es mejor. Para eso compraros una latita de sardinas que va a ser mejor. Y de todos estos nutrientes que nos has dicho, por ejemplo, yo, caso práctico, les pediría a los pacientes que tienen dolor crónico con problemas digestivos una analítica revisando todos estos nutrientes, salvo el magnesio que me has dicho que es más difícil de medir y el omega 3, ¿sí que se los pedirías? Totalmente, sí. Con problemas digestivos hay que, mientras solucionamos y vemos qué está pasando ahí, por lo menos aportar todo eso que nos está fallando. Si, por ejemplo, estamos con una gastritis, mientras solucionamos esa gastritis, hay que ver cómo estás de vitamina B12. Porque si hay que pinchártela, pues se te pincha vitamina B12 durante un tiempo, mientras solucionamos la gastritis y vemos cómo evoluciona, si la podemos dejar, espaciar. Pero hay que ir como pues suplementando o aportando. O, por ejemplo, personas puntuales que necesitan tomar un inhibidor de la bomba de protones de forma continua, que hay pocas, pero hay casos, ¿vale? Pues, por ejemplo, una esofagitis eosinofílica, hay gente que es respondedora a un inhibidor de la bomba de protones, que, pues oye, es lo que hay que hacer. Pues nada,
mantenemos, pero vamos vigilando cómo está el hierro, vamos vigilando cómo está la B12, o vamos, pues, intentando minimizar todos los efectos secundarios que tienen los fármacos, que al final pues tienen. ¿Qué le vamos a hacer? Efectivamente. ¿No? Lo que has comentado antes, y me parece muy interesante, lo has repetido en varias ocasiones, el tema de los inhibidores de la bomba de protones. Yo a día de hoy veo pacientes que están polimedicados y uno de los fármacos que creo que es el 100% de los pacientes que vienen a mi consulta es un protector. Siempre les pregunto con toda mi mala intención, ¿y esto para qué te lo tomas? Y me dice, no, es que tomo muchos medicamentos para proteger el estómago. Y algunas veces cuando tengo ganas le digo, pero ¿proteger el estómago qué es? Quitarle su superpoder, que es producir ácido. Y como tú bien has dicho, hay pacientes que para eso están estos medicamentos, hay pacientes que los necesitan. Pero hay tantos pacientes que no los necesitan y que yo creo que tienen más perjuicio que beneficio. Ese es un medicamento y que podemos hablar de muchos. Ese yo creo que es el que tengo más entre ceja y ceja. Y después el tema de la antibioterapia. Yo creo que ahí se le está poniendo un poquito más de freno al tema de la antibioterapia, pero yo creo que tampoco nos damos cuenta de que los antibióticos, cuando no los necesitamos, matan a los supuestos bichos malos, pero también afectan a nuestro microbiota. Entonces, uno más afecta al tema gástrico, ¿verdad? Y otro más a la microbiota. ¿Qué nos puedes decir de estos dos medicamentos y realmente si son tan malos como yo creo que son? Bueno, pues somos dos personas en la lucha contra los inhibidores de la bomba de protones, que a mí y a mis amigos me dicen, Marta, o sea, por favor. Corta. Para ya, corta ya con esta, es como mi batalla. Primero, creo que te lo tenemos tan interiorizado que tú ya has dicho, les has llamado protector de estómago. No protegen el estómago, ¿vale? No son protectores. Yo creo que lo hemos intentado hacer fácil y por llamarle el de la tensión, el de no sé qué, y le llamamos el protector de estómago. Y entonces la gente se imagina como que le forma una película y le protege el estómago, yo que sé, que se imagina. El inhibidor de la bomba de protones, o sea, un omeprazol lo que hace es inhibir la producción de ácido, ¿vale? Entonces, el estómago tiene que ser muy, muy ácido. El ácido tiene varias funciones. Primero, iniciar la digestión, porque va a activar la producción de enzimas pancreáticas, de enzimas hepáticas, va a activar el pepsinógeno, la pepsina que se convierte en pepsinógeno para que digiera las proteínas. Es decir, va a ser como ese golpecito en la ficha de dominó para que empiece la digestión correctamente. Después nos va a proteger, es una barrera física, una barrera química de todo lo que comemos, porque estamos introduciendo comida del exterior a nuestro cuerpo. Entonces, que haya ahí una barrera que mate todo lo que no tenga que pasar, nos va a proteger de, pues yo qué sé, de que nos comemos una tortilla en mal estado con salmonela. Pues si yo tengo un buen estómago, bien ácido, pues seguramente esa salmonela la mate ahí. Y por eso a lo mejor comemos 5 personas de la misma tortilla y se ponen malas algunos y otros no. ¿No? También va a depender la microbiota, pero ¡ay, qué mala suerte! No. ¿Cómo está tu sistema de defensa a todo nivel digestivo? Entonces, el ácido es fundamental, ¿vale? Y el ácido es el que más estimula la producción de moco en el estómago, esa producción de capa de moco. Pues cuando tenemos una gastritis, el que más va a estimular la reparación de esa mucosa va a ser el ácido. Entonces, está bien que cuando hay una úlcera o cuando hay un proceso de gastritis muy aguda, utilicemos un inhibidor de la bomba de protones como unos días, venga, te dejo de producir ácido para quitarte el síntoma, mientras reparamos la mucosa, que eso no ocurre, eso no se da ningún medicamento, se da un omeprazol y a ver si existe la magia. Entonces hay gente que sí, porque a lo mejor tienen los nutrientes suficientes o su cuerpo está capacitado de repararlo, pero en otras muchas personas no. Y se quedan con esa gastritis, que es de las cosas que más rabia me dan porque yo es de lo que más trato en consulta y mejoran mucho las gastritis. Bien tratadas, mejoran. Entonces me da rabia que haya gente que haya pasado con gastritis 15 años que digo, que si te lo hubiesen solucionado al principio, pero bueno. Entonces, ¿para cuándo es el omeprazol? Para casos puntuales, una úlcera puntual, un momento puntual o el uso también puntual de algunos medicamentos que son gastrolesivos. Por ejemplo, un ibuprofeno, un Enantium. Me rompo la pierna y estoy con una inflamación muy potente durante un mes y me voy a tomar ibuprofeno. Pues, aparte de hacer cosas como tomármelo siempre con comida, podemos inhibir la producción de
Porque el ibuprofeno lo que va a hacer es inhibir la producción de moco, ¿vale? Entonces, si estoy inhibiendo la producción de moco, por lo menos voy a inhibir la producción de ácido para que no me haga daño. Pero una vez que ya voy a producir moco, voy a producir ácido, ¿vale? Entonces, de manera muy puntual, lo que te he dicho antes, la esofagitis eosinofílica, que es una patología bastante poco frecuente, cada vez más frecuente, pero muy poco frecuente, tus pacientes que te encuentras tú con eso no tienen esofagitis eosinofílica, o sea, no es el caso. Entonces, como tú decías, como creemos que son protectores de estómago, se les pone a toda persona polimedicada. Y cuando tú de repente ves todos los medicamentos del polimedicado, dices, pero si no hay ningún medicamento que sea gastrolesivo en toda esta lista, entonces ¿por qué me estás mandando? Si me estoy tomando para la tensión, para no sé qué, pues aquí no hay nada que dañe el estómago, entonces ¿por qué me lo tomo? Para nada, ¿vale? Entonces, ahí hay que quitarlos. Muy lentamente, yo lo hago muy, muy, muy paulatinamente porque tú no puedes dejar de repente, o sea, tú de repente no puedes soltar ácido sin que haya ese moco. Tienes que ir soltando un poquito de ácido para que se vaya generando moco. Y así, paulatinamente, hasta que el paciente lo tolera. ¿Y qué más hemos hecho? Ah, bueno, ahora nos vamos a antibióticos, pero tú has dicho, el ibuprofeno afecta más a nivel de estómago. Sí, es más directo a nivel de estómago, pero tú piensas que toda la cadena, toda la digestión es un proceso. Entonces, si el primer paso lo hacemos mal, nos va a afectar a la microbiota. De hecho, al no digerir bien las proteínas porque no tenemos ácido, o al no hacer la digestión completa, eso va a favorecer que haya sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es decir, que las bacterias en el intestino delgado estén ahí comiendo porque no se ha digerido bien, y que además haya un aumento de bacterias proteolíticas, que son las que degradan proteína, porque les llega muchísima proteína sin digerir al intestino. Entonces, se ve afectado también en un día, en un mes, no. Pero en personas que llevan unos años, a largo plazo, pues es como una gotita que va afectando. Entonces, a nivel de microbiota se ve mucho o se ha relacionado más consigo, pero bueno, también con una disbiosis, sobre todo con disbiosis, con un desequilibrio de la microbiota intestinal. Y luego ya, antibióticos, por supuesto, los antibióticos son fundamentales, han salvado muchísimas vidas. Todo esto siempre hay que recalcarlo porque si no parece que evidentemente, pero es verdad que hay que utilizarlos cuando son necesarios, siempre y cuando sean necesarios, y no abusar de ellos, y hacer las terapias completas, porque así no, y por supuesto acompañarlos de probióticos. Porque como tú has dicho, al tomar antibiótico, matamos la gran mayoría de las bacterias en el intestino. Entonces, ¿esto qué va a favorecer? Que se cree un ambiente favorable para que bacterias oportunistas sobrecrezcan, es decir, aprovechen esa oportunidad de que ha descendido, se han quedado huecos en el intestino para ocupar, entonces sobrecrecen o también sobrecrezcan las cándidas. Lo vemos muy, muy básico que cuando tomamos a lo mejor un antibiótico en las mujeres, hay muchas que aparecen que tienen cándidas vaginales, pues lo mismo ocurre en el intestino. Las cándidas crecen en el intestino y generan, bueno, es que mundo cándidas aquí abrimos un gran melón. Entonces, si hay que tomar antibiótico porque tengo una neumonía, pues evidentemente hay que tomar antibiótico, entonces, ¿cómo voy a minimizar lo mismo que antes? ¿Cómo minimizamos los efectos secundarios? Haciendo una buena tanda de probióticos después. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, tú dices que se ha minimizado en mi mundillo, que tratamos mucho microbiota, se ha puesto muy de moda tratar la microbiota con antibióticos. O sea, un SIBO no es una infección. O sea, un sobrecrecimiento bacteriano. Una disbiosis no es una infección. Entonces no podemos tratar la microbiota con antibióticos, a no ser que tengamos pues un parásito, una giardia, con muchas diarreas que dices, bueno, mira, aquí voy a meter un metronidazol, vale, pero si no, no. Entonces, se está disminuyendo, pero yo cada vez veo mucha gente que se va de integrativo y mete un antibiótico para esto, y digo, ay, por favor. Y se pierde mucha diversidad. Entonces... Biodiversidad fuera y biodiversidad dentro también, es súper importante, ¿no? Total. Hablando de toda esta biodiversidad, sobre todo interior, que veo que está muy, muy relacionada con la salud y también está muy relacionada con la inflamación y muy relacionada con el dolor, que al final es lo que, bueno, que es mi trabajo.
Y, Sí. y te quería yo preguntar un poco, realmente, o sea, ¿qué nos dice el cuerpo en el caso de que esa disbiosis o esa alteración de nuestra microbiota esté afectando al dolor? O sea, gente que tiene dolor, ¿cómo puede pensar o cómo puede intuir que es el sistema digestivo el que está ahí metiendo un poquito de baza? Bueno, siempre que haya sintomatología digestiva, que puede ser, voy de arriba abajo, ¿vale? Primero, problemas en la boca, infecciones en la boca, ¿vale? Mal sabor, lengua blanca, amalgamas de estas antiguas que nos ponían de empastes plateados, o sea, hasta esas cositas. Después, molestias en todo el esófago, garganta, irritación, sensación de flema, acidez, reflujo, dolor en el estómago, digestiones pesadas, hinchazón, distensión, pequeños eructos, estreñimiento, diarreas, gases, sobre todo exceso de gases y gases malolientes. Cualquiera de esas cosas, aunque las normalicemos, es problemas digestivos, ¿vale? Hay algo ahí. Pero luego hay mucha gente que no tiene un problema digestivo como tan evidente, pero sí que tiene problemas digestivos y se reflejan fuera, como dolores articulares, neblina mental, esa sensación de no pensar con claridad, de que no te salgan las palabras, de que no sigas una conversación, picores en la piel o sarpullidos, muchos síntomas de histamina que normalmente se produce por una disbiosis en el intestino, contracturas en la espalda, que nos molesten mucho los olores. Son estos olores a gente que le molesta mucho, pero no es tengo mucho olfato. Que mucha gente me dice, no, tengo mucho olfato. No, es que un ambientador te moleste, te genere como si te saturase. Esto ya nos está hablando de que el hígado está muy saturado y muchas veces viene de una disbiosis, porque muchas bacterias y microorganismos en el intestino generan mucha toxicidad. Entonces, cuando están en aumento, va al hígado y satura. Dolores de cabeza. Bueno, pues todo esto hay que mirar cómo está el intestino. Porque a lo mejor también hay permeabilidad intestinal, es decir, que el intestino esté más permeable, que permita pasar más cosas al interior de las que debería. Y por tanto, ¿qué hace el sistema inmune? Responder. Y eso a lo mejor nos genera una pequeña inflamación. Y eso ya hace que de repente hayamos disparado esa inflamación y mantengamos una inflamación crónica de bajo grado que curse con dolor. No sé qué más cositas. Bueno, por supuesto, personas que cursan con dolor menstrual. Ahí hay una pequeña inflamación, pero muchas veces hay una disbiosis intestinal. Y hay algunas bacterias que generan una enzima que lo que hace es degradar los estrógenos, o sea, degradarlos, no como volverlos a meter en circulación. Entonces mantiene ese ciclo de crecimiento estrogénico y por tanto dolor. Y luego, por supuesto, que esto hablamos un día tú y yo, fibromialgias, fatigas crónicas. Hay que ver qué te está causando ese dolor, esa fibromialgia, ¿qué es? Porque pueden ser 1.000 millones de cosas, ¿no? Entonces, en algunos casos son cosas que están relacionadas con esa disbiosis, esa permeabilidad, más tóxicos de las que deberíamos, etcétera. Hongos. Es que me cuadra todo, me cuadra todo. Y gente que podemos sospechar que su aparato digestivo está participando de su dolor o de su mal estado de salud, ¿por dónde pueden empezar? ¿Cuál crees que sería un poco el decir, oye, pues tiramos por aquí? Claro, pues es que es difícil. Yo creo que dependiendo dónde sea. Si tenemos claro... Bueno, yo primero lo que hago, te voy a contar lo que hago yo para... primero, una buena historia clínica para saber de dónde viene, que nos va a dar muchas pistas, tanto en la sintomatología como entender de dónde venimos. No, pues si me vienes y me dices, no, pues es que estuve con un Helicobacter pylori y tal, bueno, pues ya podemos sospechar de que hay una gastritis, pues podemos empezar por ahí, ¿no? Alimentación adecuada para un estómago que está debilito, pues ahí le metemos todo bien cocinadito, blandito, suave, que no irrite. Y suplementación adecuada para... Yo trato casi todo con suplementación y siempre se lo digo a los pacientes, es que si te fijas, casi todo lo que te doy son nutrientes. Nutrientes zinc, que se necesita para que se produzca ácido clorhídrico, molibdeno, que se necesita para generar mucosa, o sea, son todos nutrientes que tu cuerpo necesita y que por lo que sea no hay.
Y luego, por ejemplo, si sospecho de una disbiosis, lo mismo. Tengo poco ácido y los gases huelen muy mal y encima tengo mucha neblina mental. Pues a lo mejor sospecho de que hay mucha proteolítica elevada. Pues le pongo un tratamiento para eso. Que no tengo ni idea ni por dónde me dan, o sospecho de una cándida y te hago un tratamiento de cándida. Pero que tengo aquí un jaleo que digo, ¿qué tiene esta persona? O a lo mejor tiene de todo, no sé ni por dónde empezar, ni cómo es la situación. Le hago un test de microbiota, ¿vale? Que es un test en el que nos miden no toda la microbiota, sino se miden algunos grupos funcionales que son los más característicos y los que más podemos tratar y los más estables, porque la microbiota varía a lo largo del día todo el rato. Entonces sí que podemos medir algunos que son los más estables, que sí que nos pueden dar pues un reflejo de la situación en la que está. ¿Vale? Son caros, entonces yo siempre lo hago cuando no tengo ni idea de por dónde empezar. Pero si puedo evitarlo, pues no. Madre mía, que es que la verdad es que son tantas cosas y todas tan interesantes que hemos dado pequeñas pinceladas y es que me quedo como con ganas de más. No sé si a ti hay alguna cosa que se te haya quedado que te hubiese gustado. Oye, pues mira, es que esto me hubiese gustado decirlo y no lo hemos dicho. Bueno, hablaremos en otro podcast de alimentación, pero dar la importancia que tiene a la nutrición en la salud, que nos hemos olvidado de ella. Bueno, nos hemos olvidado. Nunca se le ha dado importancia. Bueno, yo creo que en los orígenes de la humanidad, yo creo que sí que se le da importancia, ¿no? Pero con esta medicalización de la salud, con este avance, que hay muchísimos avances científicos, tratamientos, que es maravilloso, nos hemos olvidado de no solo de la alimentación, sino de la importancia que tienen los hábitos en nuestra salud. Y que no es todo tan reactivo como una patología o un medicamento. Ni todo es tan rápido como me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno y se me pasa, ¿no? Que hay cambios de hábitos, de alimentación, de descanso, de movimiento, de un montón de cosas que a lo mejor no son tan efectivas en cuanto a velocidad, a rapidez, a inmediatez, pero que mantenidas en el tiempo nos van a ayudar tanto a prevenir, que sería lo ideal, pero bueno, esto ya es demasiado pedir, y a tratar. Y sobre todo cosas que se enquistan, que no tienen solución, como puede ser un dolor crónico. Es como, vale, muy bien que te estés ayudando de medicamentos que te quiten el dolor, porque es importantísimo vivir sin dolor, pero vamos a tirar para atrás, vamos a rebuscar qué puede estar habiendo ahí que sea el foco, que sea lo que te lo está provocando, que yo creo que es lo que se nos ha olvidado un poquito. Sí, yo creo que todas las prisas que hay en la sociedad también se traslada un poco a la sanidad y muchas veces queremos dar soluciones y el paciente nos exige soluciones rápidas. Y yo veo cada vez más pacientes muy mayores con no menos de 15 medicamentos que yo claramente creo que parte de su enfermedad depende de la cantidad de medicamentos que está tomando. Y se nos olvida lo que tú dices, o sea, lo que es la base de la salud, y un pilar fundamental es la nutrición. O sea, me parece que si tuviéramos más tiempo para dedicar a esos pacientes y potenciar realmente lo que son los hábitos de día a día, porque la visita a un médico es cada 6 meses, pero el estar todos los días haciendo un hábito saludable, eso es lo que realmente a la larga te va a dar un resultado de salud realmente significativo, pero necesitamos ver resultados ya. Entonces ahí es difícil. Si no cultivamos no podemos recoger. Me parece. Es difícil por cómo están educados los pacientes y también vosotros médicos, es que al final tenéis muy poco tiempo. Entonces muy pocas personas pueden tener una consulta de entender todo lo que te pasa. Entonces vienes a mí por dolor de rodilla y te pongo un medicamento para el dolor de rodilla. Vas al otro por el ojo y te pones una cosa para el ojo. Y de repente te juntas y muchas veces a lo mejor es el medicamento que te ha producido eso y vamos poniendo muchos parches. Y nadie se ha parado a mirarte a ti como en conjunto, vamos a ver todo. Cuanta más especialización hay, que es genial para algunas cosas, porque si yo me tengo que operar del hombro, me encanta que me opere un traumatólogo especialista en hombro derecho. O sea, es como cuanto más mejor. Claro, pero perdemos como el coger perspectiva y ver a la persona entera. Y eso se pierde. Yo lo veo eso mucho en consulta, que yo no soy médico, pero al final yo sí que trato la nutrición con un concepto entero, le dedico todo, o sea, al final hago como nutrición, porque es lo que hay como carrera, porque no hay carrera de descanso, ni carrera de, yo qué sé, de estar a la naturaleza, ¿no? Pero yo al final tengo en cuenta todos esos hábitos y te das cuenta que es que esa persona no había ni caído en la importancia que tiene el gestionar el estrés, el descansar, el salir a pasear, el tener vida social, etcétera. Es como, ¿qué me tomo? No te tomes nada, espera.
Sí, efectivamente, esa es la base de la salud. Y ya recogiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, yo creo que han salido cosas como muy interesantes, con ganas de saber mucho más, pero sobre todo ver que la nutrición es la base de una buena salud, cosas que le tenemos que dar importancia, alimentos que le tenemos que dar importancia, todo eso de lo que decías de, pues eso, los grupos de alimentos y los que hay que priorizar para tener una buena salud digestiva y cómo la podemos a veces maltratar con fármacos que nosotros los propios médicos hemos podido prescribir. No sé, yo creo que han quedado ideas como muy claras, pero evidentemente esto es como una puntita del iceberg de todo lo interesante que es el tema. Bueno, yo ya lo tengo hablado contigo, pero me gustaría que la gente supiera que evidentemente este no va a ser el primero, que quiero hacer algún podcast más, pues eso, más destinado a tipos de dietas y tipo de dietas o tipos, no sé si te gusta llamarlo dieta, porque dieta también creo que tiene un nombre un poco peyorativo algunas veces. Claro, pero porque está mal usada, pero en realidad es una dieta. Sí. Pues eso, dietas que sean un poco más dirigidas a determinadas enfermedades, sobre todo tipos de enfermedades, las que yo trato de enfermedades, sobre todo que son las más difíciles de tratar, el dolor crónico generalizado, que yo creo que tiene una base súper potente en la nutrición y hay un arma o una herramienta, como tú decías, muy, muy poderosa. Y bueno, no sé, Marta, ¿dónde te podemos encontrar? Porque yo sé que tú trabajas en esto, pero si la gente quiere encontrarte, ¿dónde te encuentra? Pues mira, yo trabajo online, me pueden encontrar en martamarmol.com, que es mi web, y ahí tienen acceso pues, a todo lo que tengo, y a consultas online, a consultas con mi equipo de psicología y de nutrición. Y luego en mis redes sociales como Marta Marmol Nutrición, y luego también tengo un podcast que es Nutrición Imperfecta, en el que pues ya llevo unos cuantos añitos, ahí tenéis para entreteneros mucho tiempo. En el que hablo, pues igual que tú, pues de salud un poco integral, tocando un poco todos los palos, no solo de alimentación. Y sobre todo, pues ahí donde me pueden encontrar. Genial, la verdad es que yo he oído algunos de tus podcasts y es que son maravillosos y muy, muy educativos. En este podcast que estoy empezando con el tema del dolor crónico, ¿qué tema te gustaría o qué me aconsejas que pueda traer, aparte de cosas de nutrición, que te parecería que fuese interesante traer? Bueno, pues la nutrición me parece fundamental, pero no lo único. Ojalá, yo siempre lo digo, ¿no? Que estaría aquí, me verías palmeras detrás y no. Entonces, de momento, no es lo único, no es mágico. Y me parece muy interesante ver cómo, no sé cómo decirlo, cómo la salud mental o los traumas o problemas emocionales ahí enquistados pueden reflejarse en dolor crónico, que creo que como es un poco más como místico, más, bueno, no es místico, pero como menos tangible, a veces no le damos la importancia que tiene y yo creo que muchos dolores crónicos vienen ahí enquistadillos de tiempo. Bueno, es que me parece una sugerencia increíble y vamos, evidentemente eso está más que hecho, buscar a alguien especialista en salud mental y el dolor crónico porque también va muy, muy, muy de la mano, muy de la mano. Marta, pues que ha sido un verdadero placer, ha sido muy Gracias. fácil y Igualmente. súper, no sé, que es que ha quedado todo muy claro. De todas maneras, si por lo que sea alguien tiene alguna duda, ya sabéis dónde encontrar a Marta Mármol. Y nada, pues simplemente deciros que, pues como ya sabéis, que romper con el dolor no es fácil, pero que con pasos como este, con la nutrición, pues avanzamos un poquito más. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast hoy. Despedimos ya a Marta, darle las gracias y la veremos próximamente seguro. Ya la engañaré para alguna otra cosa y nada, nos vemos en el siguiente episodio y evidentemente si queréis seguir viviendo una vida sin que el dolor os condicione, pues me podéis encontrar en raquelmontoro.com, apuntaros a mi newsletter y si os ha gustado, compartirlo con aquella persona que creas que le puede estar ayudando, ¿vale? Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, Marta. Gracias.